Hola Florencia, muy buenas tardes. Tal como tú lo dices, la Cámara de Diputados ayer en una caótica sesión algo desordenada pudo aprobar esta reforma del Ejecutivo que a petición del CERVEL pedía que las elecciones municipales se hicieran en 2 días debido a que es un voto obligatorio, de que va a haber mucha concurrencia de gente y que además son 4 papeletas distintas con varios candidatos. Entonces esto podría demorar ahí en los locales de votación, ¿no? El sufragio de cada persona. Eso está aprobado en la Cámara de Diputados, ahora lo tiene que ver el Senado en un tercer trámite constitucional, pero lo más probable es que las elecciones de octubre de este año ya sean en 2 jornadas, 26 y 27 de octubre, con voto obligatorio. La polémica está en que el propio oficialismo, los propios diputados de la Alianza de Gobierno, votaron en contra de la indicación del propio Ejecutivo que era sobre las sanciones para quienes no asistan a votar, es decir, unas multas que podrían llegar a 200.000 pesos, según los diputados de oficialismo que se cuadraron en bloque para poder votar en contra de esta indicación. Decían que las multas que llegasen a 200.000 pesos son demasiado altas y es un tema que hay que discutir bien en profundidad y ojalá hacer una sanción que sea menor. Ahí se generó la crítica, la polémica y lo, entre comillas, absurdo que algunos diputados están diciendo es que hay un voto obligatorio, pero no hay sanciones para quienes no asistan a votar hasta el momento, ¿no? En este proyecto que está, el tema de las sanciones está en letra muerta. Por lo tanto, todo esto se va a tener que ver en una comisión mixta entre diputados y senadores para poder llegar a un acuerdo efectivamente entre cuáles van a ser las sanciones para quienes no asistan a votar, para que todo esto no quede en una letra muerta. Le preguntamos a la gente su opinión sobre el voto obligatorio y también su opinión sobre lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Revisemos. Yo creo que debe ser obligatorio porque así después si uno no está conforme con lo que están haciendo los políticos, tiene como entre comillas derecho a reclamar. Si la ley dice que es obligatorio pero no tiene multa, están diciendo que no es obligatorio. Sanción tiene que haber. Sí. Si se le olvidó, siempre hay errores. Se tiene que modificar esa parte. Quizás no una multa, pero sí buscar algún otro tipo de sanción o buscar alguna otra forma de cumplir ese, por así decirlo, ese derecho de otra manera. Ahora, Agus, otro de los puntos que también había sido bastante discutido en las últimas elecciones que hemos tenido bastante en los últimos años y meses, es precisamente la cantidad de veces que un vocal de mesa puede ejercer precisamente ese cupo, ese cargo. Y este proyecto es importante mencionar que también introduce modificaciones entonces en el proceso de designación también de los vocales de mesa, incorporando un sistema que va a ser un sistema computacional que limita de alguna manera los procesos en el que los electores deben ejercer dicha función de manera consecutiva. Tengo entendido que era solamente 2 veces consecutivo y que después podrían tener como una especie de brecha de 8 años en los que no podrían ser convocados, ¿no? Exactamente. Desde ahora, si uno es designado como vocal de mesa, solamente puede hacerlo por 2 periodos consecutivos y luego ya por 8 años no va a ser llamado como vocal de mesa. Eso está aprobado en el proyecto. Los temas que generan polémica son solamente el tema de las multas, las sanciones y también el tema de los reembolsos a los candidatos y a los partidos políticos por cada voto obtenido. Se estaba discutiendo poder rebajar la brecha de los reembolsos, de los dineros que se les da a los partidos políticos y a los candidatos por cada voto que obtienen, poder rebajarla porque con voto obligatorio también va a haber mucha más gente que va a votar y por lo tanto ahí se tiene que nivelar un poco el gasto fiscal que se le entrega a los partidos políticos y también a los candidatos por las distintas elecciones. Bueno, pero volvamos también, Flo, porque en esta reforma que ingresó el gobierno están también todos estos temas, ¿no? El tema de los vocales de mesa que tú decías, también se incorpora el lápiz pasta para poder votar de forma definitiva, entre otras cosas que también fueron discutidas en el Congreso Nacional y entre ellas la principal polémica también es el tema de las multas y sobre lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados también tenemos algunas reacciones. Revisemos. Estábamos legislando para que la elección fuera en 2 días porque con voto obligatorio va a votar más gente. Estábamos legislando para reducir el aporte por voto porque con el voto obligatorio va a votar más gente. Pero luego decidimos que no hubiesen multas para el que no fuera a votar, con lo cual transformamos el voto obligatorio en un voto voluntario. Y todo esto al final es absurdo. La multa se va a reponer
va a haber una votación, todos estamos a favor de que exista una multa, pero acá por alguna razón quedó con una multa totalmente sideral a las cifras que normalmente manejan los chilenos. Que una persona por no asistir a votar, que sabemos es una obligación que tienen las personas, le cobren más de 200.000 pesos, me parece que es realmente fuera de lugar. Ahora. Sí, sin duda, Agustín, ese va a ser uno de los puntos, finalmente el de las multas, que se va a tomar la discusión, porque recordemos que este tema pasa ahora a tercer trámite en el Senado, ¿no? Exactamente, tercer trámite, y hace pocos minutos el Senado, la sala del Senado, rechazó algunas de las incorporaciones que había hecho la Cámara de Diputados, y entre ellas el tema de las multas y también el tema de los reembolsos. Por lo tanto, esos temas, que son los más polémicos, van a ser vistos en una comisión mixta entre diputados y senadores, y ahí se van a tener que poner de acuerdo a contrarreloj ya, porque estas elecciones van a ser ya en octubre, sobre cómo resolver sobre estos temas. Habló también el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, que es quien es el que está a cargo, ¿no?, de esta reforma constitucional. Revisemos. En el caso de los eventos electorales en que se ha aplicado el voto obligatorio, ha habido sanción, toda vez que la misma reforma que establecía ese voto obligatorio establecía la sanción, pero no es el caso respecto de la legislación vigente. Por tanto, un voto obligatorio sin sanción es más bien una regulación declarativa. Y por eso, obviamente, eso es parte de lo que tiene que resolverse a través de este proyecto de ley. Ministro Elizalde, que recibió varias críticas durante la jornada de ayer, él se ausentó. Estaba la subsecretaria de la cartera, Macarena Lobos, pero ella no fue permitida ingresar a la sala de la Cámara a petición de algunos diputados de la oposición. Y ahí se generó un desorden que terminó con esta letra muerta en el tema de las multas, en el tema de las sanciones para quienes no decidan ir a votar. Todo esto, como yo te decía, Flo, va a ser revisado en una comisión mixta durante los próximos días para poder llegar a un eventual acuerdo entre diputados y senadores. Perfecto, Agustín Bianchetti, muchas gracias por toda la información. Nos vamos a quedar atentos a finalmente cómo se realiza este debate ahí en el Senado. Gracias, Agus. Chao, chao. Chao, chao.